Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5 es uno de los textos que hemos estado anclando una y otra vez a esta escuela. Gálatas 4, versículo 4 y versículo 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió... Sí, los niños pueden salir, gracias. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros hemos sufrido los estragos de la teología liberal, que ha enfatizado el aspecto humano de Cristo y exaltado sus virtudes, pero todas ellas reconociendo a Cristo como un ejemplo, como un hombre ejemplar. Cristo, el hombre ejemplar, es el énfasis de la teología liberal, tanto así que presenta su obra, la obra de Cristo, como una mera invitación a seguir, a ser imitada. Para esta teología, todo lo que Cristo hizo, lo hizo para que nosotros viéramos en él un ejemplo, un modelo, y que luego le imitáramos. Pero de ninguna manera se trata de un Dios que ha recibido sobre sí, desde lo que ellos enseñan, todo el pago que nosotros debíamos por nuestro pecado. Es más visto como un hermano mayor que por su hazaña enseña a los menores a cómo vencer sus temores, a cómo vivir la vida, cómo ser paciente, cómo incluso ser digno incluso de imitar. Esto sin duda reduce la obra mediadora de Cristo a un mero estímulo para nosotros, despojándolo a Él de todo lo que tiene que ver con su gloria en todos los aspectos redentivos. Pero nuestra cristología nunca estará completa si nos quedamos con lo que hemos visto hasta ahora, con lo que hasta ahora hemos tratado en este particular. Nuestro Señor entró en pacto con su Padre, hablamos de la segunda persona de la Trinidad, entra en pacto con la primera desde antes de los tiempos, y nosotros estuvimos analizando eso. Un pacto que contemplaba una salvación para su pueblo. Este pacto establece no solo unas demandas que se deben ejecutar, sino también luego el cumplimiento de unas promesas que se darán si se cumplen las demandas. Esto ocurrió en el pacto redentivo entre la primera y la segunda persona. Y estamos siendo guiados en este estudio, tratando de comprender la inmensidad de la obra de nuestro Redentor a través de algunos escritos de nuestros hermanos del pasado, y en especial como Iglesia Bautista Reformada, acercándonos a una confesión de fe. En el caso, la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Reconociendo, como ella lo hace en su primer capítulo, que la autoridad reposa enteramente en la palabra, que solo es una guía para comprender adecuadamente las distintas doctrinas que la Iglesia ha levantado durante y defendido durante su historia. Y bien, nos encontramos en el capítulo 8 y hoy vamos a entrar al párrafo 4. Si usted tiene la confesión allí a su mano, por favor, entonces vaya hasta allá. Y de alguna manera podríamos considerar que entramos a una segunda parte de esta escuela, de esta doctrina que concierne entonces a Cristo el mediador. El párrafo 1, que ya lo vimos, el párrafo 2 y el párrafo 3, podríamos entenderlo como los preparatorios para el oficio de mediador. Quiero decir, siguiendo este orden de idea, que hablamos de la ordenación para el oficio de mediador, que está claramente condensada en el párrafo número 1, que vimos la encarnación del mediador
relatada o expresada en el párrafo número 2. Y en el tercer párrafo estuvimos anotando la dotación del mediador, que necesitaba ser dotado con qué, y ahí estuvimos analizando ampliamente esto en una clase pasada. Así que estos tres párrafos pudiéramos muy bien resumirlos de esa manera, entenderlos como todos los preparatorios para el oficio de mediador. Ahora pasamos entonces al cuarto párrafo, y de aquí en adelante lo que vamos a ver es la obra misma del mediador y los resultados de su mediación. Así que hoy vamos a ponerle a manera de título a este cuarto párrafo: el obrar del mediador. El obrar del mediador. Para ello entonces vamos a leer la confesión de fe en el párrafo número 4. Le vamos a pedir a un hermano que nos asista entonces en la lectura del párrafo número 4. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y ahí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Muy bien. El cristianismo histórico ha defendido de las herejías no solo el carácter divino de nuestro Señor, sino en virtud de la persona de Cristo en su doble naturaleza, que eso ya lo estuvimos analizando en la clase pasada. Dios hombre, se ha reconocido cada aspecto de su obrar como determinante para la labor del mediador. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros hablamos de la mediación de Cristo, es muy importante reconocer cada aspecto del obrar de Cristo en su oficio mediador. Nada es de alguna manera suelto, todo en él tiene un propósito para el oficio mediador. Nuestro mediador no vino del cielo para ser colgado en la cruz, simplemente del cielo a la cruz. En realidad hubo que pasar por un proceso que nosotros ya establecimos como una necesidad de la encarnación, pero toda su vida, desde la encarnación hasta la cruz, tenía el carácter de mediación. Así que al hablar de la obra de mediador de nuestro Señor, tenemos que reconocer cada etapa, el carácter necesario de cada una de las etapas de la vida de nuestro Señor. Son reconocidas e importantes para hablar del oficio de mediación de nuestro Señor. Lucas capítulo 24, versículo 25 y versículo 26, encontramos al Señor Jesucristo, recuerden ustedes, decirle claramente a estos discípulos camino a Emaús. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Lucas 24, versículo 25 y 26. Cristo aseguró a sus discípulos que cada uno de las etapas que Él vivió eran de suma importancia y que eran testificadas por la Escritura. Era necesario que Él viviera todas esas cosas y que Él entrara en su gloria para poder hacer su labor. Entonces, las etapas del desarrollo del obrar del mediador han sido llamadas históricamente como los estados. Así que vamos a darle un subtítulo al obrar del mediador hoy y vamos a llamarle los estados del mediador. Los estados del mediador. Ahora, quizás no vamos a encontrar en algunas teologías sistemáticas el nombre los estados del mediador.
algunos teólogos prefieren llamarle los estados de Cristo. Ahora yo considero, y es algo particular, que es mucho más acertado hablar de los estados del oficio del mediador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Cristo, de los estados de Cristo, tendríamos que ser muy cuidadosos al afirmar tal cosa, porque estaríamos nosotros con ello reconociendo o afirmando que Cristo tiene varios estados, por lo tanto, Él experimentaría una mutabilidad y esto es inconsecuente con el mismo hecho de que Él es Dios. Dios es inmutable y no podríamos nosotros afirmar que Él pasa por distintos estados. Ahora, pero en su persona, asumiendo que tiene una naturaleza humana y en razón a por qué se encarna, que es para el oficio mediador, entonces el oficio de mediador se atraviesa por distintos estados. Entonces la divinidad no cambia, la divinidad es una, no tiene estados, pero el oficio que ejerce Dios hombre sí tiene distintas etapas. Entonces por ello, muy respetuosamente, considero que el título más adecuado es los estados del oficio del mediador. Hablar más de las distintas etapas que pasa el mediador en su oficio que hablar de etapas o estados de él mismo. Creo que al verlo así, vamos a liberarnos de aquellos que consideran a Cristo pasar por distintos momentos y consideran dichos cambios como aquellos que niegan su inmutabilidad, y es lo que incluso algunos suelen afirmar, entre eso es la secta de los testigos de Jehová. Si Cristo es Dios, ¿por qué la Biblia afirma que Él cambia cuando Dios no cambia? Pero nuevamente lo que está en movimiento no es la divinidad, sino el oficio que está ejerciendo la divinidad en su persona con sus dos naturalezas. Ninguno de la persona de la Trinidad cambia. Por ello es menester señalar que al hablar de los estados, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estados? Y quisiera aquí señalar una definición de la palabra estados. Es la posición en la que se encuentra la ejecución del oficio del mediador. La posición en la que se encuentra la ejecución del oficio del mediador. Decíamos hace un momento, la divinidad no puede cambiar, no puede mover, no puede variar de estado, pero el oficio de mediador incluso lo requiere. Requiere que cambie, que varíen los estados. Por ello enumeraremos, como se ha hecho históricamente, dos estados por los que atraviesa nuestro Señor en el oficio de mediador. Entonces, vamos a hablar de los estados del oficio de mediador y vamos a señalar que son dos los estados. A saber, entonces, será el estado de humillación y el estado de exaltación. Estado de humillación y estado de exaltación. Ahora, antes de entrar directamente en los estados, podemos reconocer que la confesión empieza afirmando una devoción por parte del Hijo en cuanto a todo lo que Él va a hacer. La primera parte que leíamos del párrafo 4 dice: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio. Empiezan entonces los puritanos resaltando, aquellos que escribieron la confesión de fe, que nuestro Señor no asumió la labor de mediador a regañadiente, sino que asumió de muy buena voluntad esta labor. David dijo, inspirado por el Espíritu Santo, en el Salmo 40, vamos allí, Salmo 40, versículo 7 y versículo 8. Vamos a estar leyendo ese texto. ¿Quién lo tiene y puede leerlo? ¿Sí lo tiene? Okay. 40, versículos 7 y 8. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí,
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, David dice claramente que la ley del Señor está en su corazón, que el hacer la voluntad de Dios es lo que le agradaba. Esto dice David siendo inspirado. Ahora, el autor de Hebreo interpreta este salmo de la siguiente manera. Vamos a Hebreos capítulo 10, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Hebreos 10, desde el versículo 5 hasta el versículo número 10. Hebreos 10 del 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Muy bien, entonces el autor de Hebreo interpreta muy bien el Salmo diciendo que es el Señor Jesucristo quien viene a reemplazar todos los rituales de la ley para hacer la voluntad del Padre, que es Cristo quien está diciendo que el hacer su voluntad le ha agradado, que su ley está escrita en su corazón y en esa voluntad somos santificados. Por lo tanto, es en la devoción de Cristo por cumplir cada una de estas etapas o estados de la que nosotros vamos a hablar que nosotros somos salvos. Le debemos nosotros a Cristo la salvación por cumplir fielmente y vivir, experimentar estos dos estados de lo que vamos a hablar. Si esto no fuese así, no pudiera ser nuestro representante, pero por cuanto Él atravesó estos dos estados, es que podemos nosotros ser en esencia representados por Él, ya que aquel que debía ser nuestro representante debía tomar el lugar de aquel que nos representó en un inicio, en este caso de Adán. Entonces, Adán, recuerde usted, no asumió de buena gana la orden dada por Dios. De hecho, él se rebeló en contra de la orden dada por Dios. Se puede decir que aquello que dice el salmista y que interpreta el autor de Hebreo referente a Cristo, de que él amaba la voluntad, en este caso de Dios, Adán no lo hizo. El primer representante escuchó la instrucción divina, la ley divina, pero él no amó la voluntad, sino que se rebeló en contra de la voluntad y debido a ello es que el pecado entró en la raza humana. Así que nuestro representante debía estar en la misma posición de Adán, pero amar la ley, amar la voluntad de Dios de tal manera que no quisiera hacer otra cosa que cumplirla. Y al cumplirla, entonces nosotros, por estar unido a Él, cumplirla con Él. Entonces, era necesario, totalmente necesario, que Cristo amara la voluntad entonces del Padre, amara la ley y la cumpliera perfectamente. Veamos entonces cómo los dos estados del oficio del mediador son claramente enseñados en la Escritura. Y permítame citar uno de los pasajes que más defiende esta verdad de los estados del oficio de mediador. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 hasta el 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Este texto es importante puesto que nos muestra los dos estados del oficio del mediador. En este caso, vamos a empezar por el estado de humillación. Vamos a hablar entonces de ello. Yo creo que quizás la clase nos alcanzará solo para hablar de este primer estado. Entonces vamos a hablar número uno del estado de humillación. Ya sabemos que trataremos después el estado de exaltación. El listado de las condiciones a las que se sujetó nuestro mediador han estado en debate a lo largo de la historia. ¿Cuáles son esas condiciones en las que este estado permite que nuestro mediador haya experimentado o que necesariamente experimentar? Los luteranos presentaron 8 condiciones dentro del estado de la humillación. Ahora, hay una diferencia entre estado y condición. El estado, como lo dije hace un momento, es la etapa por la que pasa el oficio, y la condición serán las circunstancias o las características propias asumidas a un estado en particular. Los luteranos han dicho que son 8. Algunos teólogos reformados presentan 5 condiciones dentro del estado de humillación. Otros desde tiempos antiguos le suman a la lista de los teólogos reformados una más, aparte de las 5, una más, que es conocida como el descenso al infierno. Y entre eso, desde que se adjuntó esto al credo, recuerda apostólico, cuando dice que descendió a los infiernos, recordemos que en el original no aparece esa afirmación, y de hecho la confesión tampoco dice que él descendió a los infiernos. Algunos afirman que el descender a los infiernos también hace parte de una condición del estado de humillación. Nosotros vamos a ver en esta clase o quizás en la otra que tal afirmación no es bíblica, que nuestro Señor no descendió a los infiernos. Pero eso será tratado en su momento. Por respeto al documento en el que nosotros nos estamos suscribiendo, en este caso a la confesión de fe, podemos nosotros entonces señalar 6 condiciones del estado de humillación. 6. No con ello nos estamos acercando a los que afirman que nuestro Señor Jesucristo estuvo en el infierno. Vamos a ver entonces estas 6 condiciones del estado de humillación. Empecemos por uno que ya hemos anunciado en otras clases, es la encarnación. La encarnación. Notemos entonces lo que dice nuevamente la confesión en su primera parte. Dice de la siguiente manera, voy a leer: el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació. Así que debemos empezar por la encarnación, y creo que no nos es necesario hablar mucho sobre el milagro tan glorioso de la encarnación, pues tratamos 3 escuelas, tratamos ese aspecto. Fueron dedicadas 3 escuelas para hablar de quién se encarnó, cuándo se encarnó, cómo se encarnó y qué resultó de la encarnación. Si usted no estuvo en esas escuelas, yo le pido también que puede ir a nuestra página, y ahí están colgadas las escuelas y le ayudarán a recordar o a guiarse en este aspecto. Pero lo que debemos es precisar que la encarnación es la condición inicial del estado de humillación del mediador. La humillación inicia con la encarnación. Por ello, aunque muchas personas, y ahora se acerca estas fiestas que celebran la Navidad, y tengan ese carácter romántico de ese tierno niño naciendo en un hermoso pesebre, en realidad no hay una manifestación más clara de la humillación de nuestro Salvador que el nacimiento, que su encarnación, que Él, siendo el Dios de toda gloria, siendo aquel que poseía todo, no había un lugar donde Él naciera. Y sus padres se tenían que refugiar en un cochino pesebre. Por más que se parezca romántico, de verdad no hay nada más humillante que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora, claramente la Biblia nos asegura que esta encarnación es el inicio de la humillación. Él fue humillado al nacer. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Y leamos también 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. 2 Corintios 8, 9. Primero le hago entonces Romanos capítulo 8, versículo 3. ¿Quién lo tiene? Puede levantar la mano y yo... Sí, allí te pasan el micrófono, mi hermano. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Note entonces que el apóstol Pablo dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No es que nuestro Señor Jesucristo se haya hecho pecador, que ya lo vimos ampliamente en el resultado de la encarnación, sino que desde la perspectiva del apóstol, el mero hecho de que nuestro Dios se encarnara, tomara forma de hombre, de esta carne de pecado. Hablaron entonces de una condición de humillación, según a los Corintios 8, 9. ¿Quién tiene el texto? Carolina, de este lado. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquel que no tiene entonces sabe poco sobre lo que es dejar a un lado lo que se tiene o una riqueza, porque no tiene nada. Pero aquel que posee mucho, de acuerdo a todo lo que tiene, podrá reconocer qué es lo que pierde. Ahora consideremos que el texto nos está hablando de Cristo y Él siendo rico, no hablando en un sentido económico, de toda gloria, de toda majestad, sentado en su trono. Encarnarse es hacerse pobre. Este texto nos habla entonces de cómo Cristo, por amor de nosotros, se hizo pobre, siendo Él rico. No debe entenderse entonces desde la parte financiera, sino desde la condición misma que Él tenía, y ahora tomar sobre sí una naturaleza humana, se hace como uno de nosotros, y ninguno de nosotros podría en realidad imaginarse lo que representó para Cristo el ser uno de nosotros. Por la sencilla razón de que ninguno de nosotros es Dios. No podríamos jamás lograr entender todos los aspectos que pudo experimentar nuestro Señor al hacerse hombre, siendo Dios, despojarse de lo que Él en realidad tenía para hacer algo que nosotros somos. Entonces la encarnación es el inicio del estado de humillación, sí. Es algo grotesco, pero sería algo así como si nosotros abandonáramos nuestro cuerpo para ser cucaracha o abandonáramos nuestro cuerpo para ser un ratón. Es decir, estamos dejando una posición de la cual gozamos de beneficios y cualidades inherentes a ella para ser algo muy inferior. Sí, viéndolo de esa manera, sí, puede ser así. Aunque quiero abonarle bondad a la cucaracha. Y es que la cucaracha hace lo que hace una cucaracha. Es una cucaracha siempre. En cambio, el hombre no es lo que debió ser. La razón por la cual fue creado. Entonces seríamos como nosotros dejar de ser lo que somos para ser una cucaracha defectuosa. Ese sería lo correcto. Bien. Entonces la encarnación es la primera etapa en la humillación. Lo segundo sería el sometimiento a la ley, la segunda condición dentro del estado de humillación de nuestro mediador. Sometimiento a la ley. Gálatas capítulo 4,
versículo 4 y 5. Mis hermanos, si yo voy rápido o si hay alguna duda de los puntos, cuando pase al otro, por favor levante la mano. Nuestros servidores le entregarán entonces un micrófono para que podamos socializar entonces si hay una duda y no dejarla atrás. Sometimiento entonces a la ley, Gálatas 4, versículo 4 y 5, que fue el texto que iniciamos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Note que el texto dice que los que estábamos bajo la ley éramos nosotros. Él se sometió a la ley para redimir a los que estaban bajo ella. Claramente el texto da por sentado que nuestro Señor no estaba bajo la ley. Recordemos que al hablar de la ley hacemos referencia a todas las demandas del Dios creador sobre sus criaturas. Eso es la ley. Cada vez que hacemos referencia a la ley, no solamente hacemos o señalamos los 10 mandamientos o el conjunto de leyes que fueron de carácter obligatorio para el pueblo judío. Ley es todo aquello que es una ordenanza de nuestro Dios para con sus criaturas. Estas demandas que exigen de parte de la criatura adoración y obediencia exclusiva a su creador son expresadas a través del pacto, a través de la ley, a lo largo de toda la raza humana. Pero como nosotros entendemos, nuestro Señor no tiene la posición de criatura, sino de Dios. La segunda persona de la Trinidad no es una criatura, es Dios. Aun cuando se hizo hombre, no podemos nosotros decir que al hacerse hombre se sometió o estaba obligado a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque el nacimiento de nuestro Señor, recordemos, no se dio por voluntad de varón. Y al no darse por voluntad de varón, entonces Él está desligado de la obligatoriedad que está sobre todos los seres humanos que nacen posterior a Adán. Y en la misma forma que nacen todos los hombres. Así que Él se encontraba por fuera de las obligaciones de la ley. El sometimiento a la ley, entonces, que es obligatorio para todos nosotros en Cristo, fue voluntario. Fue voluntario. Y piense usted por un momento en este acto de humillación en el que aquel que determinó la ley misma para el hombre, criaturas inferiores, ahora se ajusta y obedece esa misma ley. Asume una posición de obediencia no estando obligado a cumplirla en razón a su santidad. Ahora recordemos también que la ley tiene como propósito señalar que el pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado de nuestro Señor? No lo hay. Por lo tanto, Él y la ley no tienen ninguna relación. La ley no entrarían a tener relación con Él porque no regularían de ninguna manera su comportamiento por ser santo completamente. No hay en el pecado, no hay algo que señalar. No es una criatura que esté bajo la ley. No hay forma en que nosotros coloquemos a Cristo en una posición de obligatoriedad frente a la ley. Él no estaba obligado a cumplirla de ninguna manera. Pero ¿por qué lo cumple? Porque se somete. Por la misma razón que se encarna. Se encarna para ser uno de nosotros. Se somete a la ley porque tú y yo debíamos obediencia plena a la ley. Mire lo que dice Romanos 5:19. Y esto es supremamente importante, puesto que la condenación, el pecado, entró a la raza humana por la desobediencia a la ley. Por lo tanto, si hablamos de salvación en un sentido jurídico, se requiere obediencia a la ley. ¿Qué dice Romanos 5:19? ¿Quién lo tiene? Sí.
Alejo. Para beneficio de los que nos ven después. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Muy bien, entonces se requería obediencia a la ley. Entonces, esta condición en el estado de humillación se requería por parte del mediador, puesto que si iba a ser nuestro representante como uno de la raza humana que había desobedecido la ley, en este caso de Adán, uno de la raza humana debía obedecerla plenamente y él debía entonces someterse a ella. Dice la confesión, y para desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente. El segundo Adán hizo lo que el primero no pudo. Él fue obediente, Cristo cuidó de cumplir cada aspecto de la ley, no en razón a sí mismo, no porque él estuviese sujeto a ella, como ya lo dijimos, no por una necesidad particular para él, sino por nosotros. Se hizo obediente por nosotros. Esta es la razón por la cual nuestro Señor, cuando fue bautizado, recuerde que se acerca entonces a Juan el Bautista, y al verlo y reconocerlo, Juan el Bautista se niega a bautizar al Señor. Y la respuesta del Señor es en Mateo capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. De manera que él entonces le dice a Juan que es necesario que todo lo que él está haciendo lo haga, porque tiene que cumplir todas las exigencias de la ley. ¿Sí? Una pregunta, mi pastor. Nuestro amado Cristo se sometió a la ley, ¿sería más por el amar la voluntad del Padre o por nosotros? De hecho, todo lo que está haciendo a lo largo de todo su oficio mediador es por amar al Padre, pero es en esencia en razón a nosotros, o sea, por nosotros, amando al Padre por nosotros. Entonces, el hecho de obedecer la ley es en sí mismo para que nosotros seamos beneficiados por ella, porque el Padre no va a ser beneficiado de ninguna manera con la obediencia a la ley por parte de, en este caso, el Hijo, pero nosotros sí somos beneficiados completamente. Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. He aquí donde nosotros vamos a encontrar entonces la hermosura de nuestro representante en esta condición particular. Porque aquel que está representándonos, aquel que se está sometiendo a la ley, no es uno débil. Por eso es que nosotros amamos a nuestro Redentor, porque nuestro Redentor no fue el primer Adán que cayó, o uno de nosotros débiles completamente. No es uno arrastrado por la ley hasta el punto de condenarlo. La ley que señalaba entonces el pecado de los hombres es la misma ley que en el caso de Cristo iban a señalar su perfecta santidad. Porque la ley, lo único que iba a hacer en Cristo es reconocerle como el que la cumplió fielmente, el que amó la ley del Padre, y por ello nosotros encontramos la salvación. De manera entonces que Cristo no solamente se humilla al encarnarse, sino que se humilla al someterse a una ley de la cual Él no estaba obligado en razón a nosotros. La tercera condición entonces sería los padecimientos. Los padecimientos. Hasta ahora hemos visto ¿cuántas? 2, la encarnación y el sometimiento a la ley. Ahora vamos a ver los padecimientos. Ahora es muy difícil señalar este aspecto en el estado de humillación de Cristo como nuestro mediador. ¿Por qué?
Porque así como decíamos nosotros en el caso de la encarnación, que no podríamos comprender lo que el Señor experimentó al momento de encarnarse, siendo Dios y ahora hombre también, ninguno de nosotros puede describir adecuadamente también los sufrimientos de nuestro Señor. Ninguno puede decir cómo sufrió, y es incorrecto afirmar que Cristo sufrió igual que nosotros. Eso es incorrecto, porque nosotros estamos afectados por el pecado. Nuestra naturaleza ha sido distorsionada por el mismo pecado y nosotros solo poseemos una dimensión particular para experimentar los dolores, que es en el caso de nuestra humanidad. Pero en el caso de Cristo estamos hablando del perfecto hombre, del hombre que era perfecto, sin ningún tipo de contaminación. Así que sus padecimientos son únicos. Él padeció en forma única. ¿Por qué? Porque Él es único. Es único en su condición, por lo tanto, todos sus padecimientos son únicos. Y esto no quiere decir que sean menores sus padecimientos, todo lo contrario. Considere por un momento en aquel que siendo hombre, experimentando en su propia humanidad el dolor, pero en razón a su naturaleza divina, podía conocer las intenciones de los hombres. Podía estar enfrente de una persona y saber que lo que le estaban diciendo era un engaño, era verdad. Reconocer entonces cómo sus familiares no creían en él. Reconocer cómo aquellos que le veían crujían sus dientes y deseaban su muerte. El dolor y el sufrimiento, los padecimientos de nuestro Señor, en razón a su condición, cobran una dimensión mucho mayor que la nuestra. Hay un refrán muy conocido: ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, para nuestro Señor no había nada oculto. No había nada oculto, pero experimentaba. Él sentía. Él vivía, en su humanidad logró experimentar ello, pero no había, en este caso, el refugio del desconocimiento que sí ocurre en nosotros, ¿no? Muy bien. De alguna manera entonces, al hablar de la persona de Cristo y dos naturalezas en una persona, podríamos decir que se intensificaron su capacidad incluso de padecer. Es la razón por la que a él, el profeta, le llama despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esos son los títulos que se le da a él, que él es el varón de dolores. Hablando de su humanidad y diciendo que él es el primero en experimentar dolor. Ahora, note que cuando habla el profeta en Isaías 53:3, muestra un carácter plural de los padecimientos o los sufrimientos del Señor. No dice varón de dolor, dice varón de dolores. Por eso se promete que nuestro Señor, que el Mesías, experimentaría todo tipo de dolores. Cada uno de los padecimientos, desde su entrada al mundo, vivir en medio de una generación perversa y con todo, nuevamente, que lo hayan romantizado, nuestro Señor Jesucristo desde pequeño someterse a un padre y una madre pecadora, tener hermanos pecadores, convivir con ellos, estar en medio de una sociedad pecaminosa, depravada, todo eso causaba sufrimientos en nuestro Señor Jesucristo. Entender la depravación que rodeaba a los hombres. ¿Recuerdan ustedes a un momento en el que nuestro Señor Jesucristo incluso se acerca a sus discípulos y dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Así que los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo fueron únicos. Nadie ha sufrido como Él, porque nadie es igual a Él. Sí. O sea, pastor, que nosotros podemos aseverar que sus padecimientos no fueron solamente en la cruz, sus padecimientos fueron desde el mismo momento en que Él empezó a vivir eso que usted nos acaba de decir,
padres, Totalmente. hermanos, pecadores, todo esto. Totalmente. Estos padecimientos están desde el momento de experimentar el dolor propio del nacimiento hasta el momento en el que Él es desnudado y humillado físicamente en la cruz. Toda su vida en realidad experimentó dolores. Por ello, no es de gratis este título de experimentado en quebranto de varón de dolores. Sí. Se me generó una laguna que creo que en algún momento no la había contemplado. ¿Qué pasa con la conciencia de Dios, digamos, ese primer año de bebé? Es decir, donde el bebé no habla, si acaso llora. Es decir, la conciencia de... Es decir, ¿qué pasó con Cristo ese primer año o ese segundo año? ¿Era igual de consciente del pecado o simplemente estaba como un bebé inconsciente de todo lo que ocurría a su alrededor? Se me genera esa laguna en este momento. Sí. Yo podría decirte, haz la fila porque yo también estoy ahí. Yo también estoy ahí. ¿Qué pasó? No sé. En razón entiendo algo, que cuando nuestro Señor Jesucristo se somete a ser hombre, experimenta todo el crecimiento particular de un hombre. Por lo tanto, su proceso cognitivo debía evolucionar como cualquier hombre. Así que en ese momento podemos nosotros decir que era un niño inconsciente como todos los niños. Ahora, ¿en dónde estaba su naturaleza divina en un niño inconsciente? Esa es la parte que definitivamente no podemos nosotros darle respuesta. Sí, no podemos aseverar. Pero él no era un niño que tenía encerrado un Dios, o un niño con superpoderes. No era un niño con superpoderes. Así es, sí, Moisés. Otro aspecto del sufrimiento que estaba pensando era acerca de las tentaciones, ¿no? Si me dejas sin escuela, no. Pero, te voy a hablar, me dejas sin escuela, dale, sí. Bueno, solamente rapidito. Pablo dice acerca de las tentaciones, ¿no? Dice en 1 Corintios, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, ¿no? Y él habla acerca de que golpea su cuerpo para no caer en las tentaciones, ¿no? Y si pensamos en Cristo, dice que Cristo padeció también como nosotros las tentaciones y fue tentado por Satanás y bueno, fue tentado durante toda su vida, probablemente incluso más de lo que nosotros lo somos, porque Satanás obviamente tenía su mirada puesta particularmente en su obra, ¿no? Tratando de hacerlo tropezar. Es decir, que probablemente incluso fue más tentado de lo que lo somos nosotros, pero además de eso, él soportó esa tentación mucho más de lo que lo hacemos nosotros, porque Pablo dice que él golpeaba su cuerpo. Bueno, Cristo lo golpeó mucho más todavía, porque nosotros a veces no golpeamos nuestro cuerpo, sino que nos entregamos a la tentación. Entonces dejamos de sufrir. Pero ese texto se aplica a Pablo, exacto, no a Cristo. Porque Cristo no golpeó su cuerpo. Cristo no tenía que mortificar, porque en el caso del texto de Pablo está diciendo, yo mortifico a mi cuerpo porque mi cuerpo quiere irse tras el pecado, pero Cristo no tenía que hacer eso. Sí, correcto. Sí. Entonces, en el particular de la tentación, si podemos nosotros claramente resaltar, Cristo fue tentado. Sí, Cristo fue tentado. Hay una fuerte discusión teológica acerca de si las tentaciones en Cristo fueron en realidad de la misma forma en que nosotros podíamos experimentar una tentación, porque tú eres tentado pues que tienes un apetito por pecar, pero en el caso de Cristo no tenía ningún apetito por pecar, por lo tanto las tentaciones como tal tendrían un carácter un poco más, ¿cómo podríamos llamarlo? No tendrían la misma dimensión que tienen en nosotros. Tú y yo somos tentados porque lo queremos pecar, por eso se llama tentación, ¿no? Pero en el caso de nuestro Señor no era así. Él venció en su condición de hombre, Dios hombre, venció a Satanás y su tentación.
¿verdad? Pero cada una de las obediencias, de allí que nuestro Señor Jesucristo, para vencer las tentaciones, siempre acudía a la forma en que nosotros debíamos acudir, y tú lo presentaste muy bien, que como debemos acudir en nuestro aspecto humano. Él siempre acudía a la Escritura como modelo, como enseñando que la tentación se vence es con la Escritura, No apela a su parte divina en ningún momento, como para que nosotros no nos escudemos y digamos, claro, Él venció porque Él era divino. No, Él se mostró en esa área en efecto humano al acudir a la Escritura. Pero no podemos nosotros asimilarlo a nosotros porque Él no tenía pecado, por lo tanto no había ese apetito por pecar, no había ese interés por pecar. Sí. Dos cositas. Diga. La primera, creo que evidentemente las tentaciones en Cristo ocurren como en el caso de la ley, para justamente demostrar su santidad, para demostrar que Él está inclusive sobre esas mismas tentaciones. Y la tentación que claramente podemos describir en la Escritura o con mayor claridad es cuando Cristo es llevado por el Espíritu al desierto. Y pues entiendo que es allí también puesta a prueba su divinidad. Claramente Cristo tenía el poder para convertir las piedras en panes, si esa era su deseo. Pero Él justamente se abstuvo de hacer uso de su poder divino para satisfacer su necesidad física. Entiendo de esa forma eso que ocurrió ahí. Ok, bueno, muchas gracias. Regreso a mi punto. ¿Sí? Adelante. Sí. Okay. ¿Los sufrimientos o la tentación? Hay un detalle con respecto a la condición del bebé, del Señor, nuestro Señor como bebé. Y no podemos desanclar lo que significa la unión hipostática. En ningún momento se apaga lo divino y permanece lo humano. O sea, la unión hipostática es un solo ser perfecto, siempre lo fue. Nunca se apagó lo divino. Un ejemplo que podemos tomar de la Biblia que nos ayuda en ese sentido es que siendo Juan el Bautista un bebé en el vientre, siendo hombre imperfecto, reconoció la venida de María que traía a su Salvador, ¿cierto? Entonces, si un bebé humano imperfecto percibe y siente, ¿sí?, ¿qué más ese ser divino y perfecto que nunca dejó de ser Dios mientras se mantuvo sobre la tierra? Entonces, no podemos desanclarnos de ahí. Hay que entender que la unión hipostática no apaga una naturaleza a la otra. Siempre conservará la perfección completa en un individuo único, por llamarlo así, ¿sí? Único, no se puede comparar a lo humano. Sí, correcto, estamos de acuerdo. Y el asunto está en que la conciencia divina, y la pregunta iba hacia la conciencia divina, ¿cómo se evidencia en un bebé, no? Sabemos, es ahí el asunto. Y afirmamos entonces que él era un bebé con conciencia de bebé, pero Dios, así como tú muy bien lo señalas, de ninguna manera. Bien, entonces, en el caso de los sufrimientos, que es donde nos encontramos, o los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, y creo que voy a terminar aquí. En el caso de los padecimientos de nuestro Señor, quisiera señalar algo, y es que a pesar de lo grande de lo que estamos hablando nosotros, la magnitud de los padecimientos de nuestro Señor, y como acabamos de anotar, se trata de una humillación única, de dolores y sufrimientos únicos como ningún otro. Cristo sufrió como ningún otro. Aquí es necesario que precisemos que no hablamos del mundo humillando a nuestro Señor a través de los sufrimientos. O sea, es importante que como vimos en el caso de la encarnación, hay una disposición de parte de la segunda persona de la Trinidad por encarnarse, ¿no? Hay una humillación en la encarnación, pero quien asume esa humillación es la segunda persona de la Trinidad. Cuando hablamos de la ley es lo mismo. Él estaba libre de la ley y Él mismo se somete a la ley. Cuando hablamos de los padecimientos es igual. Los padecimientos son externos en el sentido de que el mundo a su alrededor causaban aflicción a nuestro Señor, pero no quiere decir que Él estaba
como vulnerable frente a los padecimientos, en el sentido de que él no podía hacer nada en contra de ellos. Cuando hablamos de los sufrimientos, aún los padecimientos, debemos reconocer que no es el mundo humillando a nuestro Señor Jesucristo, sino Cristo entregándose para ser humillado. Cristo entregándose para ser humillado. Esto quiere decir que Él se dejó hacer todo lo que le hicieron. En todo momento hablamos entonces que Cristo es obediente en el caso de la ley, en una forma activa. Él está obedeciendo la ley. Pero cuando hablamos entonces de los padecimientos, es dejar que las personas hagan con Él lo que en ellos, en este particular, están pretendiendo hacer. Y este dolor es causado por una obediencia de Cristo, un sometimiento. En este caso, Él se está entregándose para ser humillado. Así como fue obediente a la ley, también lo fue en este particular, en su humillación, en su sufrimiento. Notemos un texto, Juan capítulo 10, versículo 15, dice, Juan 10, 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Claramente nuestro Señor dice que los padecimientos que Él tendría, y aún cada uno de ellos y aún la cruz, es porque Él está colocando su vida. Luego en el versículo 18 de Juan 10, Él dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Cristo está reconociendo que aún en los padecimientos es Él sometiéndose, es Él gustosamente entregándose para ser humillado. Por ello también se habla de Él como el Cordero, ¿verdad?, que enmudece y va hacia el matadero, entendiendo lo que va a venir, pero que asume de buena gana, en este caso, el sufrimiento. Bien, mis hermanos, teníamos 6 puntos, pero solamente vamos a estar tratando estos 3. En la próxima clase, entonces, seguiremos con las condiciones dentro del estado de humillación. Pero eso es lo que vimos lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Estamos viendo entonces los estados del oficio del mediador. Y hemos dicho hasta ahora que son 2 estados, el de humillación y de exaltación. Dentro del de humillación decíamos que hay 6 condiciones que experimenta y solo hemos anotado 3. Muy bien.